Alain, si te parece, podemos de a poquito ir arrancando. Yo hago una breve presentación de tu extensísimo currículum. Damos paso después a tu presentación y si estás de acuerdo, a la finalización de la misma, este, podríamos abrir un poco el juego de las preguntas o de las consultas, si te parece. ¿Mm? Sí, ningún problema. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, en nombre de las carreras de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Facultad Teresa de Ávila, sede Paraná de la Universidad Católica Argentina, les damos la bienvenida a esta importante actividad académica que tiene que ver con el análisis del resultado de las elecciones transcurridas el fin de semana pasado en nuestro hermano país de Chile, en torno a, entre otros aspectos, la constitución de una convencional constituyente. Es para mí un enorme gusto presentar a Alain Carrier, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica. Se ha desempeñado como investigador en el Centro Tricontinental de la Universidad Católica de Louvain, en Bélgica, y en el Grupo de Estudios Latinoamericanos del Instituto de Sociología de la Universidad Libre de Bruselas. Ha trabajado para la cooperación internacional en Chile y Ecuador, es co-investigador de proyectos Fondesit regular, ha participado como expositor de congresos nacionales e internacionales y es autor de varias publicaciones indexadas. Docente de la Universidad Bernardo Higgins, ha sido decano de la Facultad de Ciencias Sociales de dicha universidad y en la actualidad dirige la maestría en Gerencia y Políticas Públicas en esta Universidad Bernardo Higgins, que es una universidad socia de la Universidad Católica Argentina. Desde ya, doctor Carrier, muchísimas gracias por su participación y lo escuchamos para aprender de su exposición. Sí, muy bien, muchas gracias, Gustavo. Y muy buenas tardes desde Santiago de Chile a todos los presentes, alumnos o profesores. Solamente un elemento, todavía soy decano de la Facultad de Ciencias Sociales, pero Perfecto. acumulo los dos cargos. ¿Cómo no? Voy a empezar por compartir pantalla para poder ver la presentación que preparé sobre este tema. Mira. ¿Me pueden decir si se ve bien? Sí, Alain, perfectamente. Muy bien. Bueno, preparé una presentación sobre Chile post-elección para la Convención Constituyente con una pregunta hacia una refundación político-económica del país. Esta pregunta la había definida, obviamente, hace varias semanas atrás, cuando se me hizo esta invitación de participar. Y podemos decir que hoy día es una pregunta que redondea fuertemente adentro de la sociedad chilena, porque efectivamente los resultados del fin de semana pasado tuvieron un verdadero efecto de terremoto político en el país, como vamos a ver a continuación y lo vamos a poder reflexionar de manera conjunta. El temario de la presentación analizaremos primeramente la elección para la Convención Constituyente específicamente. No me voy a detener sobre las otras elecciones que hubo en el mismo momento, que no tenían o no iban a tener el mismo impacto que la elección para la Convención Constituyente. Y luego reflexionaremos sobre el futuro del sistema político occidental desde lo que está pasando en Chile, y de hecho no solamente en Chile, pero como lo veremos o lo pensaremos, hay antecedentes en otras partes del mundo, así como en el continente latinoamericano,
para reflexionar. Entonces, primera parte, ¿qué pasó el fin de semana pasado? Breve recapitulativo del contexto. ¿De dónde viene esta elección para convención constituyente? Bueno, esta elección viene de la definición de un plebiscito que hubo lugar en el mes de octubre del año pasado y donde a 80% la población chilena se expresó a favor de realizar un cambio constitucional. Otra pregunta, ¿de dónde viene el plebiscito? Bueno, el plebiscito viene de lo que llamamos aquí el estadio social del segundo semestre del año 2019. Me imagino que saben o se recordarán que desde el 18 de octubre del año 2019 hasta el fin del mes de noviembre hubo un estadio social en Chile, en todo el país, y en gran parte concentrado en Santiago y en las otras grandes ciudades, que conllevó, o que provocó, vamos a decir, mucho miedo, especialmente en la clase política, porque fue totalmente descontrolado. El mismo viernes 18 de octubre se quemaron 143 estaciones de metro en Santiago. Y eso de noche fue, entre de día y de noche, fue muy impresionante, visualmente hablando también. Hubo mucho saqueo, otra destrucción de instituciones, de estatuas, etc., realizó por miles de personas durante varios días. Esta situación provocó que la clase política chilena definiera transversalmente una salida a la crisis mediante una revisión de la Constitución del año 81. ¿Por qué la focalización sobre esta Constitución? Porque esta Constitución, haber sido definida en el año 81, está asociada, obviamente, al tiempo del gobierno militar, de la dictadura militar, y vista como muy poco legítima en este Chile del año 2021 o 2019, cuando explotó el tema. Es un primer elemento. El segundo elemento es que esta explosión social tuvo como punto de partida un aumento de 30 pesos chileno, de la boleta del metro, que en sí uno va a decir no representa mucho, era un aumento aproximadamente del 2% del precio del pasaje. No obstante, para gran parte de la población, este aumento fue no solamente simbólico, iba a tener un impacto real sobre la billetera de la gente, pero también simbólicamente fue percibido como un abuso más porque fue rodeado de discurso político del gobierno actual, del presidente Piñera, con consejo por ejemplo, del ministro de Economía, diciendo, bueno, que igualmente si las personas no querían pagar este aumento, podía salir más temprano de su casa para pagar un precio más bajo, pero obviamente tenía que salir y tomar el metro antes de las 6:30 de la mañana. Entonces, este tipo de frase fue percibido como una burla a la realidad socioeconómica de gran parte del país y obviamente reforzó esta idea que la clase política actualmente en el poder vivía en una burbuja y desconocía totalmente la realidad del resto del país. Es el breve recapitulativo del contexto. Entonces, en base a eso, se definió de manera transversal un llamado para la organización de un plebiscito de revisión de la Constitución del año 81. Obviamente, la pandemia vino a mover un poquito las cartas y a postergar la realización tanto del plebiscito y luego de la elección, pero finalmente terminamos este proceso el fin de semana pasado. ¿Cuáles son los resultados, primero cuantitativos, de esta elección? Como lo indico aquí, es un verdadero fracaso para el oficialismo, es decir, para el gobierno
del presidente Piñera, así como para los partidos de derecha que apoyan a este gobierno. ¿Por qué fracasó y por qué se habla de un terremoto político? Porque al contrario de lo que pensaban varios expertos, que la derecha en sí o el oficialismo iba a alcanzar más o menos 35% de los escaños, ni siquiera llegó a los 25%. ¿Y cuál es el problema en este caso? Es que el proceso de modificación electoral implica, para poder a la vez ser aceptado y para generar cambios, una votación de 66%, o sea, de los 2/3 de los escaños presentes o de las personas elegidas. Y la derecha en sí, el oficialismo, no llegó a esta cifra, llegó apenas a 25, en realidad un poquito menos de 25%. Por lo tanto, no tiene ninguna posibilidad de bloquear los cambios que van a estar definidos, uno lo puede pensar, por la otra banda ideológica que apunta más hacia la izquierda del país. No obstante, un fracaso también para la oposición. La oposición, que llamamos la antigua exconcertación o nueva concertación, como se llama, porque tampoco logró realizar o alcanzar unos resultados importantes. Quedó en lo mismo con el oficialismo y alcanzaron más o menos 25% de los escaños, es decir, personas elegidas en el marco de los partidos políticos del Partido Socialista, Partido por la Democracia, Democracia Cristiana principalmente. Otro resultado cuantitativo es en forma global una victoria para la izquierda. ¿Por qué? Porque la piedra angular ideológica para la redacción de esta nueva constitución está claramente puesta en la izquierda. Entre el centro izquierda y la izquierda más extrema, pero entre estas diferentes fuerzas alcanzan más del 75% probablemente de los escaños. Es una victoria de los independientes, porque las listas que más sufragios recibieron fueron las que estaban fuera de los partidos políticos tradicionales. Y eso también es una bofetada muy fuerte, tanto para el oficialismo como para la oposición, donde hay un rechazo muy claramente inscrito en estos resultados hacia la forma tradicional, vamos a decir, histórica de hacer la política. Y por ende también es una victoria para los pueblos originarios, porque se logró instalar, pero eso desde el año 2019, una serie de escaños reservados para ellos, que son 17 sobre un total de 155 escaños de personas entonces que van a tener esta tarea muy importante de reescribir la Constitución de 2021 o 2022, como se llama. Si uno trata de tener una lectura más cualitativa, también tenemos que destacar que es una victoria de las mujeres. Va a ser la primera convención constituyente con paridad de género. Por lo tanto, la redacción de esta nueva constitución va a tener un sello muy marcado también de género en cuanto a, con el objetivo con la mirada puesta sobre la igualdad de género. Por lo tanto, es claramente una victoria de la instalación de las mujeres en política y hay que saber que este concepto de paridad fue tan fuerte que paradoxalmente esta vez este concepto de paridad tuvo que rechazar 11 mujeres que habían sido elegidas, pero no había suficientemente hombres elegidos como para tener la paridad. Por lo tanto, el sistema tuvo que sacar a 11 mujeres y poner 11 hombres en su lugar para alcanzar la paridad de género. Como lo decía, es una victoria de los pueblos originarios, porque por primera vez
van a tener una posición estructural en la definición política del país. Y eso se va a marcar porque 17 es más o menos el 12% de los escaños definidos, y este 12% corresponde al porcentaje de población originaria en Chile. Entonces, gran victoria para los pueblos originarios que van a poder, en este caso, no solamente defender, pero también poder instalar parte, por lo menos, de su forma de entender la administración política del país. Un claro rechazo, como lo decía, a los políticos tradicionales y a los partidos políticos. Eso lo podemos ver hasta en las otras elecciones que tuvieron lugar este mismo día, que sean las alcaldías, los consejos de los municipios, concejales, perdón, o la gobernación. En forma general, ganaron los nuevos movimientos sociales transformados en fuerza política, y perdieron los partidos políticos tradicionales, tanto de derecha como de izquierda. Entonces, es un elemento que tendremos que reflexionar en la segunda parte de esta presentación. Y por ende, es una victoria de la ciudadanía. Como nueva fuerza independiente, la ciudadanía ha logrado en estos 2 últimos años, desde, vamos a decir, el estadio social del año 2019, pero ya un poquito antes, instalar su mensaje, instalar su propia agenda política y obligar a la clase política actual a modificar su mirada sobre el quehacer político para incorporar esta nueva mirada que proviene directamente de la ciudadanía, sin pasar por este intermediario habitual que son los partidos políticos. Entonces, eso es un esquema, una presentación muy rápida, obviamente, de los resultados, de cómo leer los resultados de las elecciones del fin de semana pasado. ¿Qué es lo que podría pasar a futuro en base a la redacción de esta nueva constitución? Lo podemos analizar desde 2 perspectivas, el nivel político, el nivel económico y social. A nivel político, vamos a ir lo más probable hacia el fin de este hiperpresidencialismo actual que tenemos, donde tenemos un presidente elegido, obviamente, democráticamente, pero que tiene un poder casi infinito en cuanto a la marcha del país. Todo pasa por él y es muy difícil para las demás fuerzas de poder bloquear su propio proceso. Entonces, deberíamos avanzar hacia un sistema híbrido, lo que se llama el semipresidencialismo o el semiparlamentarismo, que implica probablemente diferenciar la figura del presidente con el nombramiento de un primer ministro y un gabinete, y que el Parlamento tenga hasta una fuerza de veto sobre la política que se hace desde el primer ministro y desde el gabinete. Obviamente no desde el presidencialismo, pero con esta distinción de fuerza entre ambos personajes. Eso debería ayudar a tener un mayor equilibrio entre el poder del Ejecutivo y el poder del Legislativo. Y eso también, en cuanto a mirada democrática, es muy importante. Deberíamos avanzar hacia el fin del Tribunal Constitucional, percibido hoy día como casi un superpoder, como un poder superior al poder ejecutivo y al poder legislativo, porque este tribunal a averiguar que no se pase a llevar la Constitución actual, bloquea finalmente muchas de las posibilidades, entre otras del Parlamento, de cambiar algunos resultados. Y actúa, obviamente, ideológicamente hablando, como un resguardo directo para el presidente actual y para la fuerza política que lo apoyan. De hecho, este Tribunal Constitucional ha sido llamado últimamente, por la cantidad de veces que ha sido activado, como el botón de pánico del presidente Piñera, porque apenas surge
una propuesta por parte del Parlamento, que obviamente no va en el sentido de su mirada ideológica al presidente, automáticamente hace el levantamiento de constitucionalidad de la medida, la cual generalmente está bloqueada para el Tribunal Constitucional, diciendo que es el presidente el único actor que tiene la factibilidad de realizar este tipo de acciones. También deberíamos ir hacia un proceso de descentralización política. ¿Por qué eso? Porque es muy poco probable que los representantes de los pueblos originarios estén de acuerdo con mantener el centralismo exacerbado que existe actualmente en Chile. Como se dice aquí en Chile, Santiago es Chile. Las regiones tienen muy poco poder y a ser concentrado hay una clara deficiencia en cuanto al desarrollo regional versus el desarrollo de Santiago. ¿Dónde están ubicados los pueblos originarios? Obviamente en regiones, por lo tanto, lo más probable es que ellos van a venir con su propia propuesta de descentralización política y van a aceptar, apoyar eventualmente otras medidas constitucionales a la condición de que se incorpore el concepto de descentralización político real adentro de esta nueva constitución. Otro elemento que debería instalarse con fuerza es la paridad de género, en forma obligatoria en las distintas instancias de gestión administrativa del Estado, de la sociedad, que sea a nivel del Poder Judicial, Legislativo o Ejecutivo. Deberíamos avanzar hacia una sociedad con una paridad de género obligatoria, como lo pongo aquí. Y por ende también participación ciudadana como instancia de control democrático. Está claro que la lectura que se hace desde la ciudadanía hoy día es que la democracia representativa asociada a los partidos políticos no es suficiente para garantizar un buen funcionamiento democrático. Por lo tanto, a tener casi la mitad de los escaños proveniendo de independientes fuera de los partidos políticos, la presión se va a instalar de manera muy fuerte para que se abre otra vía de funcionamiento político o sociopolítico que no sea únicamente la fuerza política tradicional y los partidos políticos. Eso para el nivel político deberían ser las grandes tendencias que vamos a ver durante el año que viene en cuanto a la gestión política del país. ¿Qué va a pasar a nivel económico y social? Deberíamos avanzar hacia el fin de lo que se llama el Estado subsidiario. ¿Qué es el Estado subsidiario? Es considerar que todo lo que el individuo, desde su propia libertad, puede hacer, tiene preeminencia sobre el Estado para hacer. En realidad, detrás de eso se ubica todo lo que es la privatización de gran parte del funcionamiento del Estado. Es decir, en educación, salud, todo el tema de la gestión financiera de las jubilaciones, etc. Todo eso pasó a mano de los privados desde el año 81, aquí en Chile, y es bastante probable que eso se termine en los próximos meses y en los próximos años. Es decir, que vayamos avanzando hacia un Estado social de derecho, donde el principio del Estado no va a ser la subsidiariedad, pero más bien la solidaridad. Deberíamos avanzar hacia una protección del medio ambiente mucho más fuerte de lo que hay hoy día, y especialmente en esta pelea entre Estado y espacio privado, porque adentro de las personas elegidas se encuentran muchos defensores del medio ambiente, muchos ecologistas, etcétera, que se instalan en este discurso actualmente puesto aquí en el país. Entonces, la protección del medio ambiente va a ser probablemente un cambio clave en la futura constitución. Asociado a eso, el tema del agua. En Chile, el agua ha sido privatizado, lo que conlleva como consecuencia que tenemos algunas zonas del centro del país donde hay una sequía cada vez más marcada,
donde algunas poblaciones no tienen más agua potable, pero justo al lado de ellos sí, grande espacio de cultivo de palta, por ejemplo, sí tiene el agua que proviene del río que pasa por allá, porque los derechos de agua han sido comprados por estos empresarios. Este elemento obviamente también debería ir a su fin o por lo menos hacia un equilibrio mucho más democrático en cuanto a la gestión de este recurso. Se va a abrir el tema del financiamiento, de cómo financiar todos estos cambios. Y eso implica probablemente un cambio en la estructura de las imposiciones financieras en el país. Dudo que vaya hacia más impuesto para la gente, porque como va a estar representado en esta convención una gran mayoría de personas que provienen, vamos a decir, de los escaños menos desarrollados a nivel socioeconómico, poco probable que se impongan un impuesto superior, pero sí lo que va a pasar es que se va a instalar una obligación de impuesto hacia los grandes grupos industriales, las grandes minería, este impuesto a los super ricos que ya se está tratando de instalar actualmente, pero está claro que vamos a tener una modificación de la estructura de imposición en el país. ¿Qué es lo que no va a pasar? Chile no va a abandonar la economía de mercado. No es el afán de los grupos que están presentes, a pesar de que a lo mejor algunos sí lo pueden tener en la mente, pero va a ser imposible de llegar a un acuerdo para salir el país de la lógica de la economía de mercado. Así que es algo que se puede descartar, tal como se puede descartar también, como hubo mucho discurso político sobre eso, que Chile va a ir hacia una venezuelización del país. No para nada. Chile se va a mantener esa economía de mercado, pero probablemente que va a volver hacia un sistema más mixto o híbrido entre libertad económica y neoliberalismo, pero con en paralelo un Estado político más fuerte de lo que es actualmente, porque obviamente, visto la Constitución del año 81, la capacidad de desarrollo del Estado ha sido muy limitado mediante esta nueva Constitución. Eso para la primera parte de mi presentación. Pero reflexionamos ahora sobre lo que está pasando en Chile y en este contexto más global, va a ser menos factual y más estructural desde la ciencia política. ¿Por qué este cambio de sistema? Ya lo hemos visto y lo hemos hablado un poco. Gran parte de la contestación social proviene de un sistema económico que funciona hoy día de manera abusiva. Este sistema neoliberal, cuando no está controlado por un Estado medianamente fuerte, por lo menos, permite que los grupos con más poder económico realicen más o menos lo que quieren. Y es realizando lo que querían que hemos llegado a una percepción social transversal de abuso económico constante y recurrente. Y eso obviamente es el contexto en el cual la ciudadanía lee hoy día el funcionamiento del Estado chileno. Pero hay otro elemento que es muy importante. Si usted piensa en hace como unos 50 años atrás o 100 años atrás, era muy difícil para el ciudadano común de ir en contra, de contraargumentar frente a al discurso del actor político. ¿Por qué eso? Porque no tenían ambas personas el mismo capital sociocultural. Había una brecha muy importante entre este ciudadano común que representaba el 99% de la población o el 98%, y esta clase política o esta élite política y económica que manejaba el país. Pero las cosas han cambiado.
ha cambiado mucho, especialmente desde los años 90 en Chile, con el proceso de democratización de la educación superior, principalmente, y con el hecho que hubo, a partir de este año, una masificación de la educación superior para generar la formación de las personas. Entonces, hoy día, el ciudadano común tiene un capital sociocultural equivalente al del actor político. Y al tener este capital sociocultural equivalente, obviamente, cuestiona, argumenta o contraargumenta a los discursos políticos tradicionales de los partidos, etc. Y cuando no está de acuerdo, tiene como refutar o contraargumentar. Si a eso se añade el hecho que, gracias a Internet, hoy día, el ciudadano común, como yo, como ustedes, etc., tiene un acceso a la información inmediata gracias a Internet, no queda espacio para la duda. Cualquier cosa que puede generar duda, basta con meterse en Internet y encontrar la o las informaciones que permiten resolver dicha duda. Y si a este elemento se añade además el rol potenciador y de visibilización que son las redes sociales, transformamos entonces a un ciudadano común de hace 50 años atrás en un actor, nuevo actor político, fuera de los partidos, etcétera, pero opinante y reflexivo. Y eso ha cambiado totalmente la lógica del funcionamiento social o sociopolítico. Hoy día, cualquier persona, y con derecho, y con justo derecho, piensa, reflexiona y opina, y comparte. Y si no está de acuerdo, lo va a decir públicamente. Y eso, en el proceso político del fin de semana pasado, es algo que los partidos políticos probablemente habían olvidado. No estamos más enfrente de los ciudadanos de hace 50 años atrás. Vamos a tener entonces también una aparición de actores políticos nuevos, como lo vemos actualmente en Chile, que provienen más directamente de la sociedad civil, sin pasar automáticamente por los partidos políticos. Perdón. Y actualmente son principalmente personas que tienen una experticia científica que sirve al debate político. Lo vemos y lo hemos visto mucho este último año con la presidenta del Colegio de Médicos, que ha empezado a funcionar a la par o como instancia de control del Ministerio de Salud. Y empezó a cuestionar muchas de las definiciones políticas tomadas por el Ministerio de Salud en base a una lectura diferente que se hacía desde la sociedad civil, pero desde una sociedad civil con experticia. Entonces vamos a empezar a ver aparecer cada vez más en este panorama político nuevo actores políticos que provienen o que tienen una trayectoria diferente de la trayectoria de los políticos más tradicionales, vamos a decir. ¿Cuáles son los tres signos precursores de este cambio de sistema político? Desconfianza ciudadana. Yo pienso que lo mismo probablemente ocurre en Argentina. Existe una desconfianza ciudadana muy fuerte en el discurso de este actor político, especialmente por la sensación de no respuesta de lo propuesto sin que no le toque ninguna sanción. Los actores políticos actualmente están elegidos mediante el proceso de democracia representativa, entonces tenemos elecciones cada 4 o 5 años según los países, etc. El actor político desarrolla un discurso preelectoral. Y la gran percepción o sensación que existe en el país es que una vez elegido, finalmente este actor político hace más o menos lo que quiere y no hay ninguna posibilidad de sancionarlo hasta que termine. Y además, como no se le sancione tampoco una vez que termina, hay una sensación de impunidad política instalada en la ciudadanía. Entonces, detrás de eso existe una desconfianza en cuanto a la eficiencia de los procesos electorales tradicionales. Eso es muy importante.
segundo elemento, tenemos un desplazamiento de la lógica de la acción política que venía de la antigua reivindicación de derechos nuevos. Antiguamente, la democracia funcionaba con este motor. Era una pelea ideológica para la instalación de nuevos derechos. Hoy día, la sensación que existe es que tenemos más o menos todos los derechos que podemos tener, casi todos, pero el gran problema es la eficiencia en su aplicación. Se considera que uno puede tener muchos derechos, pero si no es tan bien aplicado y si no hay ninguna instancia que permite poder quejarse de una mala aplicación, finalmente no sirve para nada. Entonces, vemos que a partir de eso, la lectura que se hace desde la ciudadanía es menos desde la importancia del actuar político, pero más bien hacia una mirada del actuar judicial. ¿Cómo la justicia puede ayudarme a que mis derechos sean realmente respetados? Por ende, el tercer elemento es desplazamiento del centro de gravedad del actuar político, como lo decía, desde el poder ejecutivo hacia los poderes legislativo y judicial. A cuestionar el desempeño político y a tener la sensación que ponerse en el proceso del a priori, es decir, desde la elección del actor político, la lectura es que no hay mucho efecto. Es mucho más interesante ponerse en el proceso a posteriori. Es decir, una vez que el actor político termina su quehacer por el cual ha sido elegido, a este momento sí se empieza a enjuiciarlo para ver si lo que ha hecho correspondía a lo que había dicho que iba a hacer. Eso es un nuevo proceso que hemos empezado a ver por lo menos hace unos 20 años en numerosos países europeos y ha empezado a llegar por aquí también. Entonces, todo eso hace que la lectura o la comprensión del funcionamiento político pragmático por parte de la ciudadanía pasa desde una democracia representativa hacia un proceso de actualización, es decir, hacia una incorporación de una democracia mucho más participativa. Y eso es probablemente el verdadero terremoto que tuvo lugar el fin de semana pasado, no tanto lo que pasa con los partidos de derecha, por ejemplo, pero esta nueva mirada política del ciudadano hacia una petición directa de participación en los procesos políticos. Como decía, aquí tenemos también en paralelo un desplazamiento progresivo del centro de gravedad del poder político, antiguamente muy centrado en el Ejecutivo y actualmente un desplazamiento hacia los poderes legislativo y judicial de manera mucho más importante. La participación como mecanismo de control del poder individual. El control del poder es un problema sociopolítico histórico. Si uno ve Montesquieu hace más de 300 años, no, un poquito menos de 300 años, decía ya, es una experiencia eterna que cualquier hombre que tiene algo de poder va a querer abusar de aquello. Irá hasta donde se confronta con los límites. Para que uno no pueda abusar del poder, es necesario que, por la propia disposición de las cosas, el poder limite el poder. En eso estamos. Montesquieu, podemos ver, hace casi 300 años, es algo que no cambia en la gestión de nuestra sociedad. Esta tensión política entre controladores y controlados ha sido permanente, como lo acabamos de verlo con Montesquieu. Y habitualmente se utilizan dos vías de control, que era uno de aumentar la frecuencia del proceso electoral, es decir, en lugar de hacer elección cada 7 años, se fue rebajado a 5 años, ahora a 4 años en el caso de Chile, etc. Y eso permite poder cambiar esta representación política de forma más rápida en caso de que no funcione bien. La segunda vía de acción fue la instalación de contrapoderes sociales de manera más informales, es decir, una serie de instituciones
que por su actuar averiguan el buen funcionamiento del poder político habituales. El objetivo, asegurarse que el actor político formal sigue siendo fiel a sus promesas. Permiso. Entonces, esta democracia y tensión histórica en el control del poder apunta justamente a una instalación de la democracia participativa, porque la democracia participativa se puede entender con la democracia de los poderes indirectos diseminados en el cuerpo social. Es la sociedad, es la gente, son las asociaciones de profesionales, es la prensa, etcétera, que por su funcionamiento empiezan a presionar muy fuertemente el quehacer de la democracia representativa. Es decir, que estamos hoy día más en una democracia de la desconfianza versus esta antigua democracia de la confianza que estaba asociada al proceso electoral. En el proceso electoral uno tenía que confiar en el discurso político del actor político y ver después si lo respetaba o no. Hoy día la ciudadanía parte de la idea que el actor político no respeta su discurso y por lo tanto tenemos que desconfiar de este y controlarle durante y post proceso político. La complejidad social. La complejidad social es otro elemento que es muy interesante de estudiar en este mecanismo, porque el contexto socioeconómico nuestro ha cambiado. Las innovaciones tecnológicas hasta hace unos 30, 40 años atrás están vistos como siendo factores de progreso económico y para la calidad de vida. Hoy día, por el impacto que esto tiene sobre el empleado o sobre la empleabilidad de la gente, se empieza a ver las innovaciones tecnológicas como un factor de riesgo social. Y eso es muy importante porque muestra también el proceso reflexivo que tiene la ciudadanía sobre esta evolución del desarrollo económico de una nación. Frente a la complejidad social, y lo hemos visto con la pandemia, el peso de la ciencia es cada vez más presente en los procesos políticos. Este año, el ministerio uno de los ministerios que más impacto tuvo sobre la vida de la gente fue obviamente el Ministerio de Salud, con definición de normas, de reglas, de cuarentena, de fases diferentes en las cuales uno puede hacer algunas cosas, pero otras no, etcétera, y prohibición de viajar adentro del país, prohibición de salir del país, de entrar en el país, etcétera. Y todas estas decisiones están tomadas en base a análisis científico. Por eso, desde la ciudadanía también se empoderó a este colegio de médicos como instancia más apolítica para que verificara si lo que proponía el Ministerio de Salud era acorde a lo que dice la ciencia. Y hemos empezado a ver funcionar a la par el Ministerio de Salud y instancias profesionales científicas como instancia de control y de validación de las medidas políticas tomadas. Y eso es algo que va a ir cada vez más. Es muy importante porque obviamente es difícil para el ciudadano común de poder seguir algunos debates científicos de muy alto nivel. ¿Cuál es la validez de tal vacuna versus otra, por ejemplo? ¿Quién toma la decisión de aceptar o no aceptar? Yo sé que entre Argentina y Chile hay diferencia. La vacuna Sputnik, que todavía no ha llegado en Chile, pero que sí, yo creo que está en Argentina, etcétera. Y en base a qué tipo de referencia médica se toma este tipo de decisión. Todo eso el ciudadano no lo puede hacer. El colegio de médicos sí lo puede hacer y de hecho lo está haciendo. Entonces vemos que la experticia científica es y va a estar cada vez más presente en el debate político, pero desde el control social, porque obviamente existía ya en el proceso político habitual. No puede pensar que en el Ministerio de Salud son personas también expertas en salud que están trabajando allá.
pero era importante de tener este espejo social y ciudadano para poder analizar y validar finalmente la decisión política tomada por el Ministerio de Salud, en este caso específico. Consecuencia política de la nueva complejidad social, la participación ciudadana. La participación ciudadana en esta democracia del siglo XXI tiene tres vertientes, vamos a decir. Lo que llamamos los poderes de supervisión, los poderes de sanción e impedimento y la judicialización de lo político. Estos son los tres espacios, los tres campos en los cuales la participación ciudadana se está instalando de a poco. Vamos a empezar con los poderes de ciudadano, de supervisión. ¿Cuáles son estos poderes y a qué apuntan? Apuntan a incorporar la legitimidad electoral en una legitimidad social más amplia. Es decir, que no solamente pasa por el proceso de la elección, pero también pasa por un proceso de supervisión del quehacer político una vez este actor político elegido. Y va a trabajar sobre este capital de reputación que tiene el actor político o la institución, por ejemplo, los partidos políticos. La reputación en sí funciona como una institución social invisible que es estructural de la confianza ciudadana. Hoy día, un político que se equivoca y lo hace públicamente, a la media hora está en todas las redes sociales y todo el país está al tanto. Si además se equivoca gravemente, y no especialmente en su quehacer político, pero por ejemplo en su forma de actuar, no respetando los valores sociales que son considerados como importantes para una sociedad específica, puede estar puesto al margen del funcionamiento político en forma inmediata y pierde la capacidad de ser reelegido, etc. Entonces, trabajando y presionando el actor desde su reputación permite alcanzar una eficiencia en la acción política que es muy importante y que no era factible hasta 20 años atrás. Es decir, cuando no existían las redes sociales. Allá uno puede entender, por ejemplo, la importancia de las redes sociales en este proceso de democratización y de masificación de la información hacia la ciudadanía. ¿Qué son estos poderes ciudadanos de supervisión? Son tres. El primero es la vigilancia, es decir, tener una ciudadanía activa y observadora. Una ciudadanía que se expresa. ¿Y cómo se va a expresar? A través de manifestaciones, a través de, yo creo que en Argentina también se da mucho, los cacerolazos, etc. ¿Y todo eso para qué? Para expresar su opinión de manera masiva, en un proceso también de contagio social, y para informar de manera indirecta a un gobierno, a un poder político, si está de acuerdo o no de acuerdo con su forma de manejar el país. Eso permite también de instalar su propia agenda política desde el pulso social de los temas contingentes. En Chile este año surgió a un momento el tema de poder sacar el 10% de sus fondos de pensiones, de jubilación, y eso no estaba previsto por el gobierno. Por lo tanto, el gobierno hizo oído sordo a esta petición hasta que la presión fue tan fuerte, desde manifestaciones, cacerolazo, como lo decía, etcétera, más todo el proceso segundo de la denuncia, es decir, instalación en la prensa de este mensaje de la obligación por parte del gobierno de analizar este tema, que el gobierno no tuvo otra posibilidad finalmente que aceptar el proceso. Pasamos a la segunda. La denuncia sigue obviamente la vigilancia y es la forma de difundir de manera masiva también a través de todo, que sea redes sociales, televisión, prensa, etcétera, el análisis que se realiza desde la ciudadanía. Y allá también tenemos este proceso de crecimiento de capital sociocultural, a la vez como
expositor o emisor de información y receptor de la misma información. Entonces, luego de la vigilancia, luego de estas manifestaciones de calle, etcétera, pasa el debate a nivel de la comunicación, la prensa, las redes sociales, etcétera. Y por ende termina mediante un proceso de notificación. Todo eso son procesos intangibles. Y un proceso de presión, realmente, de comunicación y de presión, es notificar al poder el descontento social y exigir cambio. ¿Y cómo se hace? Mediante presión sobre los diputados y los senadores. ¿Por qué sobre estas personas? Porque estas personas necesitan ser reelectas. Hubo, por lo menos en Chile, me imagino que en Argentina debe ser así también, casi una profesionalización de la profesión de la carrera de diputado o de senador. Las personas entran en la política a los 30 años a este nivel y esperan poder jubilarse en este mismo proceso 40 años más tarde, ojalá algo así. Y por lo tanto, han incorporado en su quehacer una obligación de reelección casi visceral. Por tanto, están representan, vamos a decir, el eslabón débil del proceso político. Son las personas que más fácilmente influenciables van a ser, y por otra parte son las personas que están en contacto directo también con el Ejecutivo, desde este equilibrio de poder. Esos son los poderes ciudadanos de supervisión. Luego pasamos a los poderes de sanción e impedimento. El pueblo veto. Como lo decía, el pueblo o la ciudadanía hace presión sobre los diputados y los senadores para que sean un puente entre el poder ejecutivo y la ciudadanía en forma global. ¿Y cómo ocurre eso? ¿Cómo va a funcionar eso? Vamos a empezar a ver una multiplicación de sanciones políticas. Es decir, un llamado constante, interpelaciones constantes por parte del Senado o de la Cámara de Diputados hacia los ministros del Ejecutivo para que vengan a justificar su toma de decisión política. Y si no son capaces de hacerlo, para afuera nomás. Se les manda y se les prohíbe seguir siendo políticos durante 5 años, se les condena desde esta perspectiva. Entonces hemos visto aquí en Chile una multiplicación de este procedimiento en el Senado y en la Cámara de Diputados, en el Parlamento en forma global, muy importante, que finalmente tiene un objetivo, que es impedir la acción política del Ejecutivo, impedir que se realice y, así, generando o instalando obstáculos constantes sobre el actuar político tradicional. Entonces, allá estamos en una ecuación como bipolar, entre una democracia representativa positiva, es el gobierno que ha sido elegido, etc., versus una soberanía social negativa, que va a tratar, mediante el Parlamento, de impedir el actuar del gobierno. Y va a funcionar. Lo interesante es de ver que la sanción produce resultados visibles e inmediatos. Cuando se hace presión sobre el Parlamento muy rápidamente reacciona y llama o interpela al Ejecutivo para pedir justificación de su definición política, etc., con resultado inmediato cuando no logra ser convincente. Estamos entonces en una lógica de coaliciones negativas, que son la del Parlamento, vamos a decir, donde vemos hasta aquí en el país la democracia cristiana juntarse con el Partido Comunista para lograr impedir una acción del gobierno. Y no significa que democracia cristiana y comunista podría estar juntos en un gobierno. No, simplemente que tienen una lectura de conjunción de intereses momentáneo que les permite trabajar a la par durante un par de semanas para impedir la acción del gobierno y luego volver a ser fuerzas distintas en el Parlamento. Frente a ellos, la coalización positiva, que es la
el gobierno con una coalición entre diferentes partidos para aplicar un programa específico de política. Estamos entonces en esta democracia del rechazo y de la desconfianza de la cual ya había hablado antes. Eso es la segunda etapa después de la supervisión, el veto o la obstaculización del proceso político mediante presión sobre el Parlamento. Y por ende, el tercer proceso, la judicialización de lo político, el pueblo juez. El objetivo es tratar de encontrar en los juicios los resultados que no se pudieron obtener mediante la elección democrática representativa. Lo decía al inicio, hay una desconfianza muy importante hacia el discurso político tradicional, especialmente preelectoral. Por lo tanto, como la ciudadanía no confía más en eso, se va a instalar en la posteriori e instalar una lógica de accountability, es decir, una obligación de rendir cuenta de lo hecho y de lo no hecho por parte del actor político elegido, con como consecuencia una sanción social, una sanción política o hasta una sanción legal en caso de que el actor haya realizado algún acto ilegal. Entonces estamos pasando también desde esta democracia de confrontación ideológica, que era la democracia representativa tradicional, donde tenemos dos grupos ideológicos que compiten para alcanzar la gestión del poder, a una democracia de imputación de resultados. La pelea ideológica es menos importante, pero uno se pone al final del proceso y averigua si los resultados prometidos en el discurso preelectoral son efectivamente presentes, y de no ser así, entonces se abre la puerta de estas sanciones sociales, políticas o legales. Es una nueva forma, como lo digo aquí, una forma de hacer una metapolítica, una forma estructuralmente política, pero no en el quehacer cotidiano, una forma de presionar. Y el actuar ciudadano pasa entonces de esta lógica del a priori, que es el proceso electoral normal, a una práctica política del a posteriori, donde él evalúa y sanciona finalmente el actor político una vez que termina su mandato. Conclusión: del pueblo elector, del contrasocial, que es este ciudadano común que conocemos desde hace 200 años, hemos pasado a un pueblo supervisor, o un ciudadano supervisor, un ciudadano veto y un ciudadano juez. La democracia participativa no necesita de una autoridad formal para funcionar. Funciona así en el cotidiano de la sociedad. Es del orden de la acción social voluntaria. Y eso la hace sumamente flexible para activarse y desactivarse según la lectura social que se hace del momento. Y por ende, democracia representativa y democracia participativa son complementarias. Se trata en realidad de una nueva apropiación social del poder político, o que podríamos entender como una actualización del proceso democrático mediante la incorporación de la participación real adentro de este proceso político. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, muchas gracias, doctor Carrier. La verdad que interesantísima su exposición. Y bueno, abrimos, si a usted le parece, un poquito una ronda de consultas, de preguntas, de intervenciones. Creo que usted nos ha dado suficientes elementos como para enriquecernos y también, quizás, ¿por qué no atrevernos a hacer alguna especie de análisis comparativo también con la situación argentina, ¿no? Si nos permite. Así que bueno, Gracias. Los escucho. Yo tengo una pregunta. Sí. Cómo no, Lucía, adelante. Bueno, frente a la ola violenta que se vio en Chile en el año 2019, que a su vez se vio en otros países, como por ejemplo se vio en Ecuador o el año pasado en Perú,
¿Usted cree que se dará un giro a lo que sería la izquierda política en América Latina? Por lo menos, si uno analiza la situación chilena, no se está dando. No se está dando porque yo creo que los tiempos han cambiado. No estamos más en los años 70 o 60. El perfil de este ciudadano común, como lo hablo, es muy diferente. Existe habitualmente una clase media bastante importante. Y eso fue un elemento interesante en Chile en 2019. Durante este estadio social hubo una manifestación en Santiago que agrupó 1.400.000 personas de todos los sectores sociales y, podemos decir, políticos también, porque viendo las entrevistas que se hacían, teníamos señoras de 45 años que vivían en los barrios altos, que estaban allá juntas, con jóvenes anarquistas, etcétera, y todos tenían este mismo discurso: no más abusos. No más abuso, más derecho, más protección de los derechos, etc. Entonces fue algo de realmente ideológicamente o más bien socialmente transversal. Entonces yo no creo que hoy día lo que tú mencionas como izquierda, izquierda latinoamericana, no me acuerdo cómo tú lo mencionaste, tenga la factibilidad de instalar un proceso político solamente para su grupo de personas. Cuando vemos la convención constituyente de hoy día, si bien claramente el centro político está en la izquierda, pero entre la centro-izquierda, la izquierda en sí y la izquierda extrema, para lograr, en el caso de Chile, una modificación de la Constitución, van a tener que tener acuerdos que puedan ser aceptados por 66% por lo menos de los representantes. Y eso instala una garantía probablemente para que los proyectos más extremos pueda realmente estar inscrito en una constitución y por lo tanto empezar a instalarse como ley del Estado y de la sociedad. Así que yo creo que lo que va a pasar es que la obligación de concertación entre los diferentes grupos políticos que están allá va a mantener en el centro el problema, en un centro más social y un poquito centro-izquierda, esta nueva reescritura de la nueva Constitución. Así que no creo que tengamos que tener miedo, por lo menos en el caso chileno, de la aparición de proyectos societales muy ideologizados y eventualmente hasta más violentos. Eso lo dudo fuertemente. Sí, Micaela Domé, tenés la palabra. Sí, bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, por la exposición, ha sido muy explicativa de la situación chilena. Y bueno, yo como estudiante de Derecho, me es imposible no hacer una comparación, ¿no? Tanto con la Constitución argentina, y bueno, y todo este proceso que se está dando en Chile actualmente. Yo, por mi parte, tengo dos preguntas sobre los posibles acuerdos futuros que usted mencionó, sobre todo en el nivel político, ¿no? En un primer lugar, usted nombró un posible nombramiento de un primer ministro o un gabinete o jefe de gabinete. En esto acá quisiera preguntarle si no cree posible que podría suceder algo similar como pasó aquí en la Argentina, con la creación de la figura del jefe de gabinete en 1994, que justamente se buscó atenuar el hiperpresidencialismo, pero en realidad no logró ese cometido. Si cree que se atenuaría si el jefe de gabinete sería elegido por el pueblo y no por el presidente, como es aquí en Argentina, si actuaría este jefe de gabinete o primer ministro con un poder de veto o censura, por ejemplo, a las actuaciones del presidente. Eso por un lado. Y por otro lado,
también me interesó esto del Tribunal Constitucional como un superpoder, ¿no? Acoplado al presidente. Y bueno, me interesaría saber cómo se realizaría, en caso de eliminar el Tribunal Constitucional, cómo se realizaría ese control de constitucionalidad, que es, bueno, sumamente importante, lo sabemos, y si se ampliaría, por ejemplo, como es aquí en la Argentina, a todos los tribunales, es decir, si sería un control de constitucionalidad difuso, que, bueno, por si no sé si está en conocimiento o no, aquí en Argentina todos los tribunales, inclusive los inferiores o de primera instancia, realizan este control de constitucionalidad. Me gustaría saber su opinión en esos dos temas puntualmente. Muchísimas gracias. Sí. Gracias, Micaela. Voy a empezar por tu segunda pregunta. No pienso, a lo mejor me expresé mal, no pienso que se van a cancelar el Tribunal Constitucional, pero en su funcionamiento actual funciona en Chile claramente como si estuviera fuera de cualquier poder, que como no hay nadie arriba de él. Yo creo que lo que debería pasar es que se le va a volver a instalar en un lugar real, adentro del Poder Judicial, obviamente, pero donde funciona el control del poder desde el legislativo, etc. No piensa que se va a hacer desaparecer el Tribunal Constitucional, pero porque creo que efectivamente juega un rol fundamental en una democracia. Es importante poder averiguar que lo que se hace conforme a la Constitución, pero estoy hablando del caso chileno, actualmente está funcionando casi como una cámara ideológica de apoyo a la gestión del Ejecutivo. Y eso es lo que probablemente la ciudadanía no va a querer más. Va a querer que vuelva a hacer lo que debe ser, un órgano que averigua que todas las decisiones que se tomen sean acorde a la Constitución, pero no hay que olvidar que el gran problema en Chile es que la Constitución viene del año 81 y está muy, muy marcada ideológicamente y en un modelo, como siempre se ha dicho, que Chile fue el laboratorio del neoliberalismo. No hay casi ningún país que sea tan neoliberal como Chile, y eso hoy día es lo que se quiere probablemente revertir, y en este proceso se ha identificado el Tribunal Constitucional en su funcionamiento actual como un obstáculo a una mayor democracia. En cuanto al cambio de sistema, obviamente es algo que yo digo así, porque la lectura que hago cuando veo los demás países del mundo, pero está claro que hay un rechazo a este hiperpresidencialismo actual y por lo tanto se va a proponer algo más. ¿Qué es lo que se propone habitualmente? Efectivamente, una distinción entre el rol del presidente y el rol de un jefe de gabinete o un primer ministro que tiene su gabinete, porque allá se permite también al Parlamento de poder ejercer un derecho de veto, es decir, vetar y votar finalmente a un gabinete que no corresponde a lo que quisiera el poder legislativo. Entonces, es una forma también, obviamente, de controlar este poder actual del presidente, donde es el que nombra a dedo a los ministros y es casi imposible de frenar o de controlar este proceso, aunque se hagan políticas que no son políticas acorde al poder legislativo. Entonces, difícil de saber qué tipo de imaginación, qué grado de imaginación va a tener esta convención constituyente, pero allá te puedo decir que sobre los 155 constituyentes elegidos, 61 son abogados. O sea, van a manejar bastante bien el proceso. Yo creo que de eso hay unos 20 más que pertenecen a la ciencia social, entre sociólogos, cientistas políticos, etc. Así que sí, son personas. Eso muestra también la buena lectura de la ciudadanía cuando fue a votar. Eligió personas que sí, efectivamente, son personas que se manejan en este tema y que tienen algo que decir, obviamente con la diversidad ideológica que uno puede imaginar. Pero
no obstante eso, son personas expertas que van a tener que trabajar sobre este tema. Eso en cuanto a lo que te puedo responder. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Pablo Tochi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto por la exposición. Le agradezco. Dos preguntas. ¿Los partidos políticos van a tener algún cambio democrático o van a seguir teniendo un rol conservador? Y la otra pregunta, ¿este movimiento social se va a convertir en un grupo político o solamente van a seguir como un grupo de presión? Gracias. Sí, yo creo que allá los partidos van a tener que ser pragmáticos. Si no cambian, van a morir. Así de simple, y eso se vio el fin de semana pasado, este rechazo transversal, porque se dio tanto en la izquierda como en la derecha, al actuar político actual, va a ser elemento de reflexión obligatorio para los partidos. Aún más que saliendo de la elección del domingo pasado, entramos de pleno en la elección presidencial que tendrá lugar en noviembre. Así que nos mantenemos bajo una presión política muy fuerte, pero con mirada diferente, que tiene que ver con este peso de los independientes en el juego político actual. Entonces yo pienso que los partidos políticos, en su forma pre-convención constituyente, van a tener que actualizarse en su proceso de funcionamiento, actualizarse a lo mejor también en la permanencia de sus figuras, que es lo que decía la gente de la que también decía, no puede ser que, eso fue muy interesante, que en el debate televisivo post-elección el domingo en la noche, los canales de televisión fueron a buscar la misma figura de los 30 últimos años y no invitaron a ningún independiente que venía de estar elegido. Eso muestra también esta complejidad y esta dificultad realmente de los actores políticos, cual que sea el espacio de abandonar la escena, y de los medios de comunicación de cambiar su forma de entender la sociedad y el funcionamiento social. Así que yo creo que por la fuerza de las cosas van a tener que cambiarse, actualizarse sí o sí. Los movimientos sociales, por lo que se pude escuchar en estos últimos días, hay dos peticiones, porque se le hace la misma pregunta a los movimientos sociales. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a transformar en partido político, funcionar así? Y la respuesta que se escucha es que actualmente no. Mientras no hemos terminado el proceso, mientras no estamos seguros de tener una nueva constitución que hace funcionar el país de otra manera, con otro garante, nos vamos a mantener como movimiento de presión social y utilizar esta fuerza masiva que tenemos a través de eso. Pero en el mismo tiempo ya hubo algunos discursos de representantes de estos movimientos sociales pidiendo que se puedan presentar al Parlamento, independientemente de los partidos políticos. Entonces podría ser que en unos 6 meses más, o las elecciones son en noviembre, empezamos a tener no más bancadas de partido, pero grupos de independientes que hasta podrían, si vemos la elección del fin de semana pasado, alcanzar tal vez no una mayoría, porque se cambia el Parlamento en dos procesos electorales, pero una gran parte de independientes fuera de los partidos que empiecen a desordenar el naipe, como se dice. Y yo creo que probablemente que estaremos un poco entre los dos, que algunos van a seguir esta ganas de profesionalizarse también e instalarse en la escena política como lo hicieron los partidos políticos antes, y otros se van a mantener más al margen porque probablemente que su interés va a ser más puntual y más para un cambio específico, y luego van a seguir haciendo otra cosa. Pero esos son los discursos que escuchamos actualmente
en Chile. Sí. Gracias. Sí, Lisandro Ramírez, por favor, adelante. Buenas tardes. Agradezco mucho la presentación, la consideré muy nutrida de información y de calidad. Mi pregunta iba referida al contexto en el que posiblemente se ubique Chile en un futuro no muy lejano, digamos, de acá a un año. Consideramos que Piñera va a estar, digamos, entrando al mando en 2022. ¿Cómo se ubicará Chile en el contexto geopolítico, digamos, de la región, digamos, de Latinoamérica? Si se alineará más a un sector de países, digamos, considerados de izquierda o de derecha, digamos, por ejemplo, Brasil con Bolsonaro, o ahora Perú con, ¿cómo era tenía el presidente electo, digamos, Sí. de Perú, digamos. Básicamente eso y nada más. Gracias. Mire, lo más probable, obviamente no tengo ninguna bola de cristal para poder asegurar lo que estoy diciendo, pero visto el proceso, el contexto político hoy día, lo más probable es que la derecha debería perder las elecciones presidenciales futuras. Pero no es totalmente seguro. ¿Por qué eso? Porque tenemos por el lado de la... Es decir, el representante de la derecha está conocido aquí, Joaquín Lavín, como representante de la derecha social. Entonces está bastante en el centro político, pero desde la derecha. Y por otra parte, en frente tenemos actualmente una candidata del Partido Socialista que no logra despegar en los sondajes, está al 2-3% de intención de votos y casi nada, pero sí hay dos actores políticos, uno que proviene de los movimientos sociales, que Boric, que es un ex líder estudiantil que es diputado actualmente y que representa una fuerza importante, lo hemos podido ver con la selección del fin de semana pasado, y el candidato del Partido Comunista. O sea, son dos figuras muy a la izquierda. Y acaba de surgir de por medio una posible candidata que es una candidata de la democracia cristiana, una mujer que es la presidenta del Parlamento actualmente y que tiene esta ventaja de ser en la democracia cristiana, va a ser en la ala izquierda de la democracia cristiana. Entonces, si se hace primaria entre la izquierda, podría ser que uno de los dos candidatos más extremos, vamos a decir, Boric o Jadwe, pasen representando finalmente o presentando una imagen de una izquierda entre comunista o muy izquierda, y que eso también genera un susto en gran parte del electorado, un electorado más de centro, y que termina votando finalmente por la derecha para evitar que se llegue a un presidente comunista, por ejemplo, en este caso, o un presidente que proviene de los movimientos sociales, pero que tiene 35 años, que es muy joven todavía. Entonces, es difícil de saber lo que va a ocurrir. Uno podría decir que, por lógica, la derecha debería perder la próxima elección por la contestación social que hemos visto, pero vista esta izquierdización actualmente de los candidatos de la oposición, podría ser que eso le juegue en contra finalmente y mantenga, a pesar del contexto y del ambiente, un candidato de la derecha social como futuro presidente. Llegar a apoyar o estar más pro Bolsonaro, etcétera, lo dudo también, porque no hay mucho, o sea, no es factible de repetir una figura como la del presidente Piñera. El único candidato de derecha que podía presentarse y los demás que van a la primaria que apuntan más a la derecha social, y yo creo también que entendieron muy fuertemente lo que ocurrió en estas últimas semanas como para ser muy prudente a la hora de definir una política exterior. Sí, creo que la cosa va a ir por allá más bien.
Bien, gracias por la respuesta. Gracias. Candela Ábalos tenía también, creo, una pregunta para formularle al doctor Carrier. Sí. Bueno, primero muchas gracias por la charla, una muy completa disertación. Mi pregunta consistía en cuál es el origen de todos los movimientos y las manifestaciones que se vienen dando desde 2019, además de todos los aspectos y los factores que explicaste socioculturales, si hubo algún actor que los potenció, fue simplemente la situación que movilizó a la gente o algún movimiento o partido que los incentivó. Sí. Los orígenes. Como lo decía, en Chile fueron 30 pesos, así como origen puntual, un aumento del costo del pasaje de metro. Pero en el eslogan era, no fueron 30 pesos, fueron 30 años. Es decir, desde el fin de la dictadura, el gobierno militar, y 30 años de gobierno en un proceso democrático, pero que no cambiaron para nada el sistema. ¿Y cuál sistema? El sistema económico neoliberal. Eso es el contexto realmente clave para entender el estadio social. Bueno, yo soy belga, hace 20 años que vivo en Chile, pero siempre me ha llamado la atención que esta presentación de la clase media chilena, pero para mí no es una clase media chilena, es una clase, entre comillas, pobre, pero con tarjeta de crédito y con deudas. No es una verdadera clase media. Y tampoco cuando uno ve el promedio de sueldo que reciben, no son sueldos, entre comillas, de clase media. Entonces, hay una falsa imagen del desarrollo del país, y una imagen que no se condice con la realidad socioeconómica del país. La gente sí puede vivir bien, comprar muchas cosas, etcétera, pero porque tiene deudas, tremendas deudas durante 20, 30 años. Así que lo mismo con la educación superior, el costo de la educación superior. Cuando uno ve a nivel internacional, el estallido que ocurrió en el Líbano hace un par de años atrás fue por el aumento del costo del Internet. El movimiento de los chalecos amarillos en Francia fue por el aumento del costo de la gasolina, que hacía que la gente tenía que pagar tan caro la gasolina que ni siquiera les quedaba para poder arrendar en los centros de las ciudades, por lo tanto tenían que ir a vivir afuera, en la periferia, más lejos, con obviamente un desplazamiento en cuanto a kilómetros muy importante, lo que hacía que este aumento del precio de la gasolina iba a tener un impacto tremendo para ellos. Cuando uno hace una lectura de las grandes crisis sociales de los últimos años en diferentes países, siempre llegamos a lo mismo, a un problema de un sistema socioeconómico que cuando no está controlado en forma equilibrada por el Estado, tiene esta tendencia intrínseca a abusar. En Chile lo hemos visto con un montón de escándalos de colusión entre empresas grandes del papel de baño, del pollo, la farmacia, etcétera, que se coludían para aumentar los precios de los medicamentos, de los alimentos, de todo. Y finalmente, y eso también fue un escándalo, cuando había cuando el caso pasaba en el tribunal, los responsables, estos grandes jefes de empresa, salían con una multa y obligación de seguir clases de ética. Entonces, para la gente era una burla, es decir, gente que habían ganado miles de millones de pesos durante años, se desbandaba durante 3 meses en una universidad para seguir clases de ética. De verdad que no se podía entender. Y allá uno entiende mejor esta articulación entre la élite política y la élite económica, en el caso de Chile, con una constitución que permite y que finalmente consolida esta dupla con imposibilidad para un actor externo a esta dupla de poder cambiar el sistema, a menos que sea por la fuerza. Y es lo que pasó
en 2019, por la fuerza, y ahí voy a hacer tu segunda pregunta, la fuerza generada como casi siempre en los procesos contestatarios por la juventud. Fueron los estudiantes de secundario que empezaron a saltarse los torniquetes del metro para no seguir pagando, pero por cientos y cientos, entrando en los metros sin pagar, hasta que eso también fue interesante, que el propio responsable del metro, después de 4 o 5 días de jóvenes, o sea, miles de jóvenes saltando los torniquetes, les dijo en la televisión: jóvenes, esta cosa no prendió, tranquilícense, devuélvense hacia sus colegios, etc. Y casi la misma noche que él dijo eso, se quemaron 143 estaciones de metro. Así podemos decir que sí prendió el tema en este momento de manera muy grande. Entonces, la juventud fue el primer actor a negarse físicamente a seguir con este proceso. Y sobre eso, obviamente, llegaron los estudiantes universitarios, más todos los jóvenes de manera general del país. Y de a poquito se instalaron otra fuerza, como decir, los movimientos sindicalistas, etcétera, pero la fuerza real de este proceso se ubicó en la juventud, pero no en un partido político, etcétera. Ahí, obviamente, visto el desarrollo del proceso, movimientos se asociaron, grupos de anarquistas, empezaron a hacer más desmán, etcétera, pero se mantuvo relativamente marginalizado, porque lo grueso de esta fuerza fue claramente una fuerza social transversal, con unos a la periferia, grupos más reducidos de gente que tenían una mirada más antisistema, etcétera, pero que no lograron tampoco instalar su mirada sobre este proceso contestatario, hasta que finalmente, gracias a este miedo que provocaron estos jóvenes durante varias semanas, toda la clase política dijo: aquí tenemos que encontrar una solución y proponer algo que permite tranquilizar a todo el mundo. Y este algo era cambiar la Constitución. Entonces vemos que claramente la base está, a mi juicio, puesta en un sistema neoliberal cuya lógica intrínseca es maximizar los beneficios, independientemente del funcionamiento social. Por lo tanto, si no hay un Estado que controla eso, por lógica, la gente va a tratar de ganar más, cual que sea la consecuencia social. Y eso era factible por la Constitución del año 81. Eso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, siendo en Argentina 19:31 y con la riquísima exposición del doctor Carrier, a mí me gustaría, Elaine, formularte, si me permitís, una última pregunta para no abusar tampoco de tu generosidad ni de tu tiempo. Pero en la parte final de tu exposición, vos nos comentaste de la judicialización de la política, ¿no? Uh-huh. Como un aspecto también de empoderamiento del ciudadano, de la participación ciudadana, etc. Y en nuestro país, en la Argentina, en los últimos tiempos, también ha habido de alguna manera un proceso de judicialización de la política, pero bajo un aspecto, digamos, del lawfare, ¿no? De la persecución política a través de la justicia. ¿Tenés alguna opinión en relación a esta situación? ¿Compartís que la justicia pueda ser utilizada también como un instrumento para hacer política o de persecución política? ¿No tienen el temor ustedes que de alguna manera también en Chile pueda darse alguna situación en este sentido? Cuando hablo de judicialización de la política, no es una judicialización que viene de la nada. Viene de un proceso de presión social para que los que cometen abusos
no puedan salir impunes. Y desde esta perspectiva, entonces, podemos ver que bueno, una gran diferencia entre Chile y Perú, por ejemplo, que todos los expresidentes peruanos están en la cárcel y no hay ningún expresidente, ni siquiera ministro, etcétera, en Chile que ni siquiera recibió una multa. En el caso Odebrecht, los peruanos están, o sea, el presidente está en la cárcel, la expresidente Bachelet recibió fondos de Odebrecht también. Ni siquiera fue inquietada, o sea, no pasó nada. Y este tipo de elemento también llama la atención en el país por esta actual también colusión, podemos decir, entre el Poder Judicial y la protección de la élite política, y a través de eso, de la élite económica también, por esta clase de ética que obligaron a seguir de algunos dos personajes muy corruptos. Entonces, eso no pasa más. Y por eso se está haciendo una presión cada vez más fuerte para que se aplique mejor el derecho. Entonces yo creo que vamos, sí, efectivamente, también hacia un proceso de persecución política a través del concepto de justicia. No creo que el pueblo chileno pidiera que se utilice o instrumentalice la justicia para instalar una práctica de orden más ideológica. No, simplemente que se haga justicia cuando hay que hacer justicia. Por primera vez, hace 2 meses atrás, se condenó a un senador que reconoció que había sido corrompido por lo que se llama la ley de pesca, que divide finalmente todo el borde costero chileno entre 7 grandes familias. Y la ley de pesca aumenta el espacio en el cual estas 7 familias pueden pescar y disminuye fuertemente el tema para la pesca artesanal. Y se supo que el proyecto mismo de ley había sido redactado por estas mismas empresas y que un senador, el senador Orpiz, el ex senador Orpiz, había recibido más de 200 millones de pesos para hacer eso, etc. Y otros personajes también, pero él solamente fue condenado. Otro elemento interesante es que la ley sigue en funcionamiento. Y hemos condenado a la persona por corrupción, pero la ley sigue de aplicación, lo que también es muy cuestionable. Pero por lo que yo percibo hoy día y por la madurez que uno puede ver en el actuar de la ciudadanía, de esta ciudadanía independiente hoy día, uno puede esperar que esta madurez se traspase también al tipo de presión que va a hacer sobre el Poder Judicial. Como decía, no creo que pida una remoción del Tribunal Constitucional, pero simplemente que el Tribunal Constitucional para de funcionar como cámara ideológica en pro del gobierno de turno. No, la Constitución es transversal a la sociedad y no el objeto de un grupo político en particular. Así que yo tengo mucha fe en que que esta judicialización de la política que viene del hecho de que actualmente no se está haciendo lo que se debe hacer cuando hay transgresión de las normas, vaya a la par con una madurez del tipo de presión para que se haga simplemente justicia. Eso, básicamente. Sí. Bueno, muchas gracias, doctor Carrier. La verdad que en nombre de la Facultad Teresa de Ávila, las carreras de Ciencia Política, Relaciones Internacionales, estamos enormemente agradecidos por su enorme disposición para compartir sus investigaciones y sus conocimientos con nosotros. Seguramente lo comprometeremos en breve también para una nueva reunión, un nuevo encuentro, porque creo que ha suscitado en todos nosotros un interés muy profundo. Le agradecemos nuevamente y a todos ustedes también por haberse sumado a este encuentro digital, a esta reunión digital. En breve les informaremos que, como ha sido grabada esta reunión, les compartiremos también oportunamente el link para que puedan volver a verlo, puedan volver a mirar. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias por la invitación y
cuando quieren. Hasta luego. Gracias, Alén. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.